Buenas noches, Inge. Buenas noches. Solo estamos las dos. Ajá, solo las dos. Sí, esperemos que se unan los compañeros. Ya son las... Ah, no, faltan 2 minutos todavía para las 8. Sí. Las 5, esperemos nomás. ¿Cómo ha pasado, Inge? Bien, ahí trabajando. Igual, ya estoy... ayer les quería subir de una vez los videos, pero como tenía algunos pendientes, se demoró un montón y no pude subir ya los últimos. No sé si revisaron. Solo el de la clase el de la, ¿cuál era que estaba subido? El de la clase donde saca de los, desde el primero, desde que saca la frecuencia absoluta, pero de los datos no agrupados. Ese, ese estaba subido según video, y lo de esta clase, lo de ayer, no, eso no ha subido. No, eso no he subido todavía. Estaba intentando igual ayer subir los del 20, pero no sé por qué me marcaba error y me marcaba Hola, error. Jess. Que subieron. Hola, Anthony. ¿Qué más está? Inge, buenas noches. ¿Cómo está? La clase. Gracias. Ah, cierto. Déjame ver si puedo indicarte. Mira, ahí está. Aquí está una cuna, si ves, sí te liga. Ahí está la cama, ñaña. La que está allá es mi cama. ¿Ves que te dije de un armario? ¿Ves? Por eso es que no se ve el cuarto así como el tuyo. Tú es de estar solito, ¿no es cierto? O sea, un cuarto solito. Sí, está desarreglado. Hola, Gaby. Hola Jessy, ¿cómo estás? Hola, Hola, Gaby. Anton. Nada aquí. ¿Qué Hola. has hecho, Gaby? ¿Qué Nada, cuentas? Bueno, ya, el trabajando. Eddie. El Eddie está trabajando y esperando hasta iniciar clases. No sabes de nada de serio. Ya, estaba trabajándose. No le he visto, la verdad, como ya pasó todo esto. No le he visto. Solo lo que hablo por Facebook, nomás con él. Voy a preguntar por una cierta personita. Por el Anthony. Pues amigo de la... Se acaba de apagar la cámara. Sí. Sí, pero ya. Le digo, no sé, solamente se habla igual con él, así por Facebook, por WhatsApp, pero de ahí ahorita en las clases, cuando le veo. No, Anthony. Paso ocupado. En serio. Ocupado. Uno Qué sí ocupadísimo trabaja que está. como la Sí. Jess. Ah, ya, gracias. Oye, sí, yo también quisiera trabajar, pero bueno, ya la otra semana dicen que ya empezamos a trabajar, Pero chévere. porque cambio de semáforo, por eso no me dejan ir a trabajar. Sí, que hasta el lunes ya cambia ya. Y por tu barrio no habrá nada de malo. Por el mío sí, por eso no me dejan salir. Por Calderón sí, ve, ha sido la zona más. Y por ¿Cuántos Quito igual. contagiados tienes? O sea, por Calderón dijeron que estaba fatal, por eso hasta los mercados cerraron. Pero como ya creo que ya se mejoró, entonces ya se dice que va a cambiar el semáforo, pero que el toque de queda va a quedar de 6 a 5 de la mañana, de la tarde a 5 de la mañana. Pero bueno, hasta eso ya llegamos a las casas, Claro, eso sí. tú Y que ya, pues, ¿qué trabajas más 2 toca? horas. Yo ya estoy cansada ya de estar aquí, vieras. No, ve, estoy dejándose de bromas, ya tengo que trabajar porque no es que me toca recuperar las horas. Voy a trabajar 4 horas diarias. O sea, digamos que entro a las Nada. 7 y O sea, salgo a las nada. 4. O sea, nada. Ay, qué malo. Pero bueno, 8 pues en total. Yo trabajo 8 horas. Llegaría ya igual que tú, sola a clase.
Yo ni llego a veces. Así veo. Porque, pero el que no se conecte es David, está raro eso. Porque nos va a dejar solo a los dositos. Seguramente está de viaje, como siempre. Ay, serio también dijo que no se había matriculado. Sí hablé con la Katia, dijo que no se había matriculado. Chuta. Así que no le vamos a ver el semestre que nosotros estemos, no va a estar ella. O sea, sí, pero va a estar donde nosotros ya no lo podemos ver, porque va a estar en, ¿cuánto? En tercero. Por eso, tercero. ¿Qué te haces, Anthony? Ya Todavía será. faltan algunos compañeros. Buenas noches con los que recién han ingresado. Ya Buenas quiero, noches, profe. Buenas noches, Inge. ya Les quiero ir a dormir. doy un minutito a los compañeros que faltan y ya empezamos, ¿sí? Es Sí, mejor ya quiero pregunta. ir a dormir ya. Qué malo. No, no, sí, o sea, sí te entiendo, porque cuando te vas a trabajar sí te cansas. Yo por eso la otra semana voy a estar. Pero el 3 recién, el miércoles dentro recién. No sé qué ir a hacer. Ya estoy cansada de estar en la casa. No puedo ni jugar fútbol, ni nada. Claro, no puedes hacer nada. No, pues ahorita no, pues. Ahorita dicen que solo se va a abrir del trabajo nomás, pero de ahí del fútbol, de eso dice que no todavía. Así que ya nada. Y, y, ¿y qué más? Y todo bien. Un ¿Usted, poco Julia? de chicos. ¿Se ve la pantalla? Sí, Inge. Sí, profe, sí se ve. Profe, sí se ve. Sí, sí se ve. Hola, Buenas noches. buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo ¿Cómo le va? está? Muy bien. Buenas ¿Sí se me escucha? noches. Sí, sí, Wilson, sí se te escucha. Muchas gracias. Listo. Iniciemos porque ya son las 8:06. Estamos esperando que se acaben de conectar. Bien. Estamos 13, ya creo que somos todos o somos más, no me acuerdo. Ya. El día de ayer nos habíamos quedado, me parece, en la moda, ¿verdad? En las medidas de centralización. Ya habíamos visto media, mediana y moda, ¿no es cierto? Sí estuvieron ayer. Eh, vimos ¿cómo se llama? La media, pero la mediana dije era que la última parte no le comprendí de la mediana. De la mediana. Ujú. Ya, la última parte se refiere a la parte del cálculo. Ajá, sí. Y la fórmula. Ya, a ver, repitamos eso. Déjeme ver. ¿Dónde estaba eso? Está en otro archivo. Listo, aquí, ¿no es cierto? Lo que vimos ayer era justamente la mediana para datos agrupados. Nosotros ayer igual veíamos que necesitábamos para esta mediana aplicar una formulita, ¿sí? Esta fórmula nos decía que, a ver si puedo insertar de una vez aquí una ecuación, más bien para ponerles la fórmula, capaz esa es como la falla de que falta la fórmula aquí. Entonces, nosotros vamos a decir que la mediana, cuando yo tengo una serie de datos que están, me olvidé, de una serie de datos agrupados, la mediana va a tener una forma específica de su cálculo. Entonces, la mediana vamos a decir que es igual al límite inferior del intervalo de la mediana, más, ¿no es cierto? Voy a hacer unas fracciones, número paréntesis, para indicarles cómo iría la fórmula. Más
Listo. Y aquí necesito otra fracción. Listo. La mediana, por lo tanto, nosotros la calculamos como el límite inferior del intervalo de la mediana más, voy a poner en todo este paréntesis, el número de datos dividido para 2. A este le sumamos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la frecuencia de la mediana. A esta le denominamos f sub i menos 1. F sub i menos 1. Sí, en este caso este i menos 1 no es que le voy a restar en mi ecuacioncita, más bien les voy a poner como subíndice, sino más bien que se refiere a esta frecuencia que es anterior a la frecuencia de la absoluta acumulada del intervalo de la mediana. ¿Sí? Entonces aquí estaría un i menos 1. Y todo esto va a estar dividido para la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. A su vez, esta parte va a multiplicar por la amplitud, por el ancho del intervalo. Sí, esta fórmula ayer la habíamos visto más les pasé un documentito ¿de qué era este? Un documentito de un PDF, sí, estaba esta fórmula de aquí. Sí, ahora aquí en el Excel no la había puesto, pero la mediana se calcula de esta manera. Entonces, para yo poder calcular la mediana, debo tener todos estos datos que tengo aquí, ¿no es cierto? Entonces, primero lo que voy a sacar, como en el caso de aquí, es el n sobre 2. N sobre 2 no es nada más que el número de datos, el número total de mis datos, dividido para 2. Sí, una vez que ya saco este n, en este caso me salió 35, voy a buscar aquí, en mi tabla de frecuencias de datos acumulados, el valor de la frecuencia absoluta acumulada que contenga este 35. Si yo me vengo aquí, ¿no es cierto? La frecuencia absoluta acumulada es la parte rosadita. El 8 no contiene el 35 porque es menor. El 29 tampoco porque es menor. El 38 lo contiene el 35. Ahora un compañero ayer me decía, pero el 45 también lo contiene. Sí, es verdad que lo contiene, pero debo buscar el valor más cercano que contenga este número, en este caso el 38. Una vez que identifico este valor de la frecuencia absoluta acumulada, lo que yo voy a hacer es seleccionar a este intervalo de aquí, lo voy a poner hoy día verde, sí, a este intervalo que lo puse hoy día de color verde, lo voy a señalar como el intervalo o como la clase de la mediana, como dice aquí. ¿Se acuerdan? Ayer le puse clase de la mediana. En función de la clase de la mediana, yo sigo sacando los otros datos. Como les decía, el LI viene a ser el límite inferior de la clase de la mediana. Vengo acá, me fijo, ¿cuál es el límite inferior? 7. Lo único que yo hago, voy a borrar para trasladar todos los datos de nuevo. ¿Sí? Suprimamos ya. Lo único que yo hago aquí es poner igual, ¿no es cierto? Vengo acá y busco el límite inferior de la clase de la mediana, que identifique que era esta, es 7. Simplemente traslado el valor. Ahora me dice que Fi menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Por lo tanto, si mi frecuencia absoluta acumulada de la clase de la mediana es esta, 38, la anterior a esta viene a ser 29. Por lo tanto, solo traslado el valor. Igual, y elijo el valor de esta frecuencia, que sería 29. El Fi viene a ser la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Si yo tengo que toda esta es la clase de la mediana, o aquí están los datos de esta clase, la frecuencia absoluta viene a ser esta que está a la misma altura, que sería 9. Simplemente traslado igual el valor de aquí, que sería, se me señaló mal, que sería 9, que sería este, ¿no es cierto? Enter. Y este de aquí, el A, viene a ser el ancho del intervalo. Si yo digo que es el ancho del intervalo, yo puedo, si es que les doy de dato, ver, les digo el ancho del intervalo es 3, ya, ustedes utilizan 3. Ahora, si yo no les doy, solo les di la tabla, lo que hago para obtener este ancho es restar.
el límite superior de la clase de la mediana menos el límite inferior de la clase de la mediana. Y en este caso me da 2. ¿Sí? Ahora para yo calcular la mediana voy a aplicar esta formulita, pero trasladada al Excel. Voy a borrar para volver a hacer esto. ¿Sí? Esta formulita me dice entonces que es el límite inferior. Entonces pongo igual, señalo el límite inferior. Esto me dice más. Ahora yo debo fijarme cuántos paréntesis necesito porque las operaciones que tienen que irse haciendo aquí deben estar hechas de tal manera que no me genere el error. ¿Ya? Entonces lo que me indica este más de aquí es que al final de que todo esto se resuelva, le suma el LI, por eso es que hago un paréntesis grande para sumar todo esto. Ahora esta expresión de aquí, si ustedes ven, está multiplicada por A, por lo tanto necesito otro paréntesis. Y acá adentro tengo una división en donde en el numerador tengo una suma y tengo que separarla también por un paréntesis para que la división se haga correctamente. Y abro el tercer paréntesis. Entonces voy a empezar por poner esta expresión, n sobre 2 más fi menos 1. Pongo igual, ¿no es cierto? Ay, perdón, señalo n sobre 2, que sería este, ¿no es cierto? Más mi fi menos 1, que como ya lo saqué, está aquí identificado. Cierro ese paréntesis. Toda esa expresión está dividida para la frecuencia absoluta, dividido para fi. Y todo esto está multiplicado, ya no veo porque está aquí la pantalla, y todo esto está multiplicado, si ves, cierro el otro paréntesis, el rojito, que me va a permitir multiplicar todo esto por la amplitud, por A. Una vez que hago eso, cierro el último paréntesis. Y como ustedes pueden darse cuenta, toda esta expresión que representa todo esto, se le suma a LI, por eso LI está fuera. Coloco Enter, y algo pasó y me salió 21, debería salir 8. Déjenme ver si me comí un paréntesis o puse mal algún elemento. A ver, sería LI. Voy a volverla a hacer ya porque no sale algo. Me comí por aquí o señalé mal. Ya, sería LI primerito, más, ¿no es cierto? Tengo aquí. Ah, me comí un signo aquí. En este de aquí es, ¿sí? Pero espérenme, primero le corrijo la fórmula acá. He puesto un signo más, ahorita ya le veo, y aquí es menos. Si en esta formulita, en este de aquí, es menos, ¿sí? Por este signo, si vieron, varió un montón. Entonces pongo igual, nuevamente, señalo mi LI, esto sería más, abro un paréntesis grande, otro paréntesis para la multiplicación, y otro paréntesis abro para la suma del numerador. Una vez hecho eso, elijo n sobre 2 menos fi. ¿Dónde está? N sobre 2 menos fi menos 1, menos 29. Cierro este paréntesis y esto va dividido para mi frecuencia absoluta, que es 9. Cierro este paréntesis nuevamente, multiplico por la amplitud, que es 2. Cierro el paréntesis y doy Enter, ¿sí? Y ahí ya salió. Si ven por un signito que lo puse mal, me salió mal la respuesta anterior. Pero de esta manera, con esta formulita, yo voy a calcular la mediana. Ahí sí ya está más claro el tema de la mediana, Jessie, que quien me preguntó. Sí, sí creo. Inge, esa sí estaba clara. Yo hablaba de la otra. La moda, esta de acá. Moda. Ah, como me dijo la mediana, yo repetí la mediana. Ya, igual para la moda, capaz les voy a poner igual la fórmula aquí, porque capaz por esa falta de la fórmula es que estamos un poco confundidos. Voy a copiar lo mismo para irle modificando nada más. Ya, entonces para calcular la moda, ¿sí? Para yo calcular la moda, MO, va a ser igual al límite inferior de la clase modal, en este caso, por eso es moda. Y esto va a estar sumado, perdón. No me deja subir. Ahí ya me dejó subir.
Esto va a estar sumado a una expresión igual aquí, que vamos a tener, le voy a poner directo, a un D1, ¿sí? Este D1 dividido para D1 más D2, D1 más D2, y todo esto multiplicado por la amplitud. Entonces, para el caso de la mod, yo tengo en cambio que identificar mi intervalo modal, que es diferente al intervalo de la mediana. Entonces, si yo trabajo sobre sobre los datos que hemos estado nosotros haciendo nuestros análisis, lo que yo tengo que hacer para identificar el intervalo modal es buscar al intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta. Esta es la filita de frecuencias absolutas, ¿no es cierto? En este caso, el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta es el segundo intervalo, porque su frecuencia absoluta es 21 y es mayor a todas las demás, ¿no es cierto? Por lo tanto, en este caso, mi intervalo modal, que lo voy a poner de otro color, igual para que se vea, porque estaba como muy apagado, azul, ¿ya? Mi intervalo modal va a ser este que coloqué de color azul. En función de eso, yo voy a ir sacando los valores para esta formulita que tengo que aplicar. El límite inferior de mi clase modal, si yo me fijo aquí, es 4, ¿no es cierto? Lo que yo hago, igual que con la mediana, es trasladar el 4 a esta celda. El de 1 decíamos que se calcula, se calculaba de la resta de mi frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia absoluta anterior a la frecuencia absoluta del intervalo modal. Es decir, este de 1, yo lo voy a borrar para volver a hacer esto ya. Igual voy a borrar esto, suprimir. Listo. Ya, este FI para mi intervalo modal viene a ser la frecuencia absoluta del intervalo modal. Y me dice menos el FI menos 1, es menos el anterior. El anterior a esta frecuencia viene a ser el 8, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí voy a poner igual a 21 menos este valor de 8. Enter. Y con eso saco de 1. Ahora para calcular de 2, igual les voy a anotar aquí, este en cambio es FI menos F sub I más 1. ¿Ya? El FI ya sabemos que es la frecuencia del intervalo modal, ¿no es cierto? Que sería 21. Cuando yo pongo FI más 1 es la siguiente frecuencia absoluta, perdón, siguiente frecuencia absoluta a la del intervalo modal, que sería en este caso 9. Por lo tanto, aquí pongo igual la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la siguiente frecuencia absoluta, y me quedó 12. El ancho del intervalo, como vimos para nuestro caso, es 2, o si no, resto los dos límites y me va a dar 2, 6 menos 4, 2. Una vez hecho esto, identificado todos estos datos para mi fórmula, que la tenemos acá abajito, vamos a aplicar eso dentro del Excel. Ahora, como les dije, lo mismo que en la mediana, yo tengo que ver los paréntesis que necesito. En este caso yo voy a necesitar paréntesis en el denominador, este paréntesis grande y un paréntesis que abarque a todo esto. Por lo tanto, pongo igual, me dice límite inferior. Escojo el límite inferior. A este le va a sumar una expresión más grande. Abro un paréntesis. ¿Sí? Ahora a este también le va a multiplicar una A y me dice que es de 1. Elijo de 1. Dividido. Ahora, la expresión del denominador necesariamente debe ir en paréntesis para que los elementos no se confundan y el operador me haga otra cosa. Cuando al Excel usted no le pone todos los paréntesis, le suma como él lo entiende. Entonces, en este caso, en el denominador, debo poner un paréntesis para sumar de 1 más, en mi caso, de 2. Cierro ese paréntesis, ¿no es cierto? Una vez cerrado ese paréntesis, cierro el paréntesis rojo y multiplico por la amplitud. En este caso es 2. ¿Sí?
Una vez multiplicado por la amplitud, simplemente doy enter. Ahora aquí me ha faltado el más. ¿Sí? Aquí sería el límite inferior más toda esta expresión que es todo esto de acá. Una vez hecha esta formulita, doy enter. Y me calculó el valor de la moda. Ahora, si ustedes hacen las aproximaciones, ¿no es cierto? El 8.3 es lo mismo que tener 8 y el 5.04 es lo mismo que tener 5. Si comprobamos con los valores que saqué con fórmulas, me parece estos de aquí, ¿sí? Vemos que son valores muy aproximados. Bueno, este 8.3 dejémoslo como tal porque es 8.5. Si ve 8.5, 8.3 hay una variación muy pequeña y el 5 es casi similar. Y de esa manera también puedo sacar yo la mediana y la moda para cuando me dan tablas con datos agrupados. Ahí está más claro, Jessie. Sí, gracias. Ya, de nada. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta de lo que hemos visto. Igual ya les agregué a este archivo que ya voy a subir estas formulitas que teníamos en un PDF. Ahora ya las pusimos aquí. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o avancemos con las siguientes medidas que vamos a ver. Porque ayer nos quedamos en esto, ¿verdad? Sí. Listo, avancemos entonces. Hoy día nosotros vamos a ver lo que se conocen como medidas de localización, ¿sí? Cuando hablo de medidas de localización, estoy hablando de un tipo de medidas que me permiten dar la ubicación de un dato o la posición de un dato. Dentro de estas medidas tenemos nosotros, aquí está, tenemos nosotros los cuartiles, más acá abajo estaba haciendo igual lo de los deciles, y todavía no están los percentiles. Ya vamos a empezar con los cuartiles. Estas medidas de localización, que son los cuartiles, son aquellas medidas que me permiten dividir a mi serie de datos en 4 partes iguales, ¿sí? Y para poder dividirlas en 4 partes iguales, yo voy a identificar 3 cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Ahora el cuartil lo vamos a representar como está aquí, con la Q, ¿sí? El Q sub 1 viene a ser el cuartil 1, el Q sub 2 el cuartil 2 y el Q sub 3 el cuartil 3. Y vamos a aplicar una formulita. Para nosotros calcular el cuartil, vamos a aplicar esta fórmula que tenemos aquí. El cuartil I va a ser igual a K por el número de datos dividido para 4. En este caso, cuando hablamos de cuartiles, los valores que toma K son de 1, de 2 o de 3, dependiendo de qué cuartil me corresponda. Si hablo de mi cuartil 1, por lo tanto, mi K será 1. Entonces será 1 por el número de datos dividido para 4. Si hablo de mi cuartil 2, mi K será 2, por lo tanto será 2 por el número de datos dividido para 4. Y si necesito el cuartil 3, será 3 por el número de datos dividido para 4. Como vemos, es una, ¿qué será? Es una fórmula bastante sencilla y muy repetitiva. Ahora vamos a hacer aquí como un ejemplo. Ustedes puedan ver o para explicarles de mejor manera. Sí, supongamos que a mí me dan como dato esto, ¿sí? Entonces son datos de las mascotas que tienen 11 alumnos de mi clase. Entonces aquí debo tener 2, 4, 6, 8. Ahí tengo 10 nomás. Ya pongámosle de 10 alumnos de mi clase. Entonces yo tengo aquí 10 datos. Antes de empezar a encontrar el cuartil, que es la posición que vamos a buscar, lo que tengo que hacer primero, o como mi primer paso, es ordenar los datos. Entonces, en este caso, ya están ordenados acá abajo. Déjenme ver cuántos están. 3, 6, 9, 10. ¿Sí? 10 datos. Una vez que yo ordeno ya los datos de menor a mayor, si ven aquí está de menor a mayor, lo que yo tengo que hacer ahora es empezar a calcular mis cuartiles. En este caso, ¿no es cierto? Mi cuartil 1 sería, el número de datos yo sé que es 10, aquí les voy a poner más bien 2n, me dice que es igual a 10, ¿no es cierto? Por lo tanto, para mi cuartil 1 sería 1 por n sobre 4, sería 1 por 10 sobre 4,
y me da 2.5. Vengo acá a mi serie de datos y yo voy a buscar la posición 2.5. Ahora, como vemos, la posición no va a ser 2.5 porque sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10, ¿no es cierto? La posición de cada dato. Entonces, si a mí me dice 2.5, va a estar en medio del puesto 2 y del puesto 3, que están estos dos elementos. Por lo tanto, para ubicar mi cuartil, yo voy a elegir como estos dos numeritos, porque va a estar en el medio de estos dos números. A esta altura, ahora aquí no puedo ponerle. Bueno, aquí pongámosle. Mi cuartil 1 va a estar a esta altura, ¿no es cierto? Lo que me da este valor es simplemente el lugar en donde se encuentra el cuartil. No me da como el valor que me va a salir. Ahora, si yo digo, en base a esto, ¿qué valor tiene en este lugar mi cuartil? El valor de este cuartil sería 1, porque está justo aquí. Y los números que están alrededor de este son el 1. Ahora yo para calcular mi cuartil 2, sería 2 por el número de datos para 4. Sería 2 por 10 dividido para 4. 20 para 4 son 5, ¿no es cierto? Entonces vengo acá igual a mis datos. Busco la posición 5, sería 1, 2, 3, 4 y 5. La posición 5 me ha dado en este valor de 2. ¿Sí? Por lo tanto, mi cuartil 2 estaría justo aquí. Voy a poner ya. Ahora yo necesito saber dónde está mi cuartil 3. Sí, para eso simplemente aplico la fórmula 3 por 10 dividido para 4 y me da 7.5. Volvemos a ver que esta posición está intermedia entre el 7 y el 8, ¿cierto? Entonces vengo acá, sería 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el 8 es el que está al lado, por lo tanto, estaría entre estos dos números. Mi cuartil 3, yo lo podría ubicar en este espacio, ¿no es cierto? Ahora lo que yo les decía es que estos cuartiles lo que hacen es dividir a la serie de datos en partes iguales, ¿sí? Y lo hacen, dividen en 4 partes, porque si nosotros de alguna forma, no sé cómo señalar esto, ya sé, voy a poner una I mayúscula. Ya, digamos que esta es mi primera señal, la segunda señal va a estar sobre el 2 y la tercera va a estar aquí. Voy a poner una barrita como para darnos cuenta. ¿Sí? Entonces lo que hacen estas barritas es un poco dividirme a los datos. Si yo me fijo, de aquí para acá tengo 3 datos. Desde el 3 hasta el Q2 tengo 3 datos. Y de aquí hasta aquí tendría 1, 2 datos. Y de aquí, desde este de aquí, que está en el medio de estos dos, tendría 2 datos. Entonces lo que busco más o menos es tratar de dividir estos datos en 4 partes iguales. ¿Por qué? Porque la posición de cada cuartil me indica que existe un 25% del total de mis datos en cada uno de estos. Es decir, en el que tengo señalado ahorita están el 25% de datos. ¿Para qué me sirve eso? Para dar conclusiones como, ¿de qué son estos datos ya? Como decir, el 25% de mis alumnos tienen, en este caso, una mascota. Si quiero hablar del 50% de mis alumnos, ya cogería estos dos, ¿no es cierto? Entonces, el 50% de mis alumnos tienen entre 1 y 2 mascotas. Si quiero hablar del 75%, cogería desde aquí. Ahí diría el 75% de mis alumnos tienen entre 1 y 3 mascotas. Y si ya llegamos hasta el final, ya sería el 100% de los datos. Si está claro hasta ahí, para pasar a hacerle un poco en el Excel, porque en el Excel podemos calcular así y también hay una formulita. Sí. Una consulta, Inge. Diga. Sí, ¿qué pasaría si en el caso donde está el 2,5 tenemos entre el 1 y el 3? ¿Cuál de los dos datos yo elijo para dar el valor? ¿Cómo entre el 1 y el 3? O sea... Por ejemplo, ahorita usted dice que el 2,5 está entre el 1
Y el 1, ¿verdad? El 2 o sea, está en el puesto 2 y el puesto 3. Esto es lo que me dan Exacto. puestos. Sí, son... Pero, ¿qué sucede si en el puesto 2 tengo, bueno, el 1 y en el puesto 3 tengo el 4? Entonces ahí, ¿qué número, qué valor le doy a esta operación, a este Q1? Perfecto. Ya, si yo tengo dos valores aquí, ¿no es cierto? Lo que yo hago es darle un promedio, como me dice la compañera, que en vez de 1 aquí estuviera un 3, supongamos, solo para ejemplificar. Lo que yo hago es 3 más 1, 4, dividido para 2, 2. Por lo tanto, voy a ubicar aquí un valor de 2. Un valor promedio, ya. Sí, en este caso, como son iguales, nada más es de 1. Ahora en el de 5, igual me olvidé de ponerle el valor que corresponde a este cuartil o a esta posición. Un valor. Es, en cambio, el número 2. Y para este cuartil pasa lo mismo que acá, ¿no es cierto? Está el 3 y el 3. Ahora, si estuviera el 3 y el 4, sumo, ¿no es cierto? 4 más 3, 7. Dividido para 2, aquí tendría que poner un 3.5, ¿no es cierto? Para que me marque el cuartil. En este caso, como son los dos 3 y 3, mi valor sería de 3. Sí. Ok, gracias. Ya. Ahora veamos en un ejemplo en Excel, ¿sí? Voy a dejar de compartir esto un ratito para compartir esto otro. ¿Dónde estaba? Listo. Ya, voy a crear una nueva pestañita para este caso, ¿sí? Bueno, ya creé una nueva pestaña. Si ven, yo aquí tengo igual una serie de datos, ¿sí? De algunos datos, ¿ya? Entonces, quiero determinar de esta serie de datos los cuartiles, ¿no es cierto? Lo que primero tengo que hacer, como en todos lados, es ordenar. En este caso, selecciono todas mis celdas, vengo a la parte superior. Si en la parte superior hay un botoncito que dice ordenar, que ya lo habíamos conocido, pongo ordenar de menor a mayor, y si ven, automáticamente me ordena. Por lo tanto, estos vienen a ser los datos, ¿ya? Automáticamente me ordenó. Una vez que yo ya ordené, voy a demarcar como la posición o el puesto en el que está cada uno. Voy a poner posición. Entonces, este es el número 1, este es el 2, este es el puesto 3, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Voy a arrastrar para hacer más rápido. Y con esto voy dejando primero los puestos en los que está cada uno, para aplicar lo que hicimos anteriormente. Ahora esta fila, como son puestos o posiciones, le voy a poner otro color para que no se confunda con el dato. Listo. Una vez hecho eso, yo paso a calcular mis cuartiles. Mi cuartil 1, entonces pongo Q sub 1, ¿no es cierto? Decíamos que el cuartil es igual a K por N sobre 4. En este caso, igual el N tengo que, déjenme primero poner el N, que nos olvidamos de poner. El N lo voy a poner acá arriba igual, sí, N, que es el número total de datos, porque voy a usarlo. Igual contar para saber cuántos datos hay. Doble clic y selecciono mis datos para que se cuente. Me cuenta solito el doble, ¿ya? Y me dice que hay 39 datos. Y una vez que ya tengo los datos, pongo cuartil 1 igual. Me dice que es K por N sobre 4. En este caso, si voy a sacar el cuartil 1, mi K sería 1. Entonces sería 1 por el número de datos por N, en este caso tengo K. Todo esto dividido para 4. Enter. Sí, en este caso me da 975. Para esta serie, como el 975 está más próximo al 10, yo voy a aproximar. Cuando me sale en el medio, tomo el valor medio. Pero si ya está más próximo al un lado o al otro lado, tomo el inmediato superior o el inmediato inferior. En este caso voy a tomar yo 10. ¿Sí? Entonces, este valor que yo saqué viene a representar la posición de mi cuartil.
Sí, entonces vengo acá, me fijo y el puesto 10 está aquí. Lo voy a poner de un color verde. Y por lo tanto yo aquí tengo mi Q1, el cuartil 1. ¿Sí? Y el valor que corresponde a este ha sido el valor de 3. Si quiero puedo poner igual aquí valor, ¿no es cierto? Para este es 3. Ahora para sacar yo mi cuartil 2, sigo el mismo procedimiento, lo único que tiene que cambiar es la K, como vimos anteriormente en el Word. Q2 va a ser igual, entonces pongo igual, ¿no es cierto? K2. K2 viene a ser 2 porque es mi segundo cuartil, entonces pongo 2 por el número de datos, en este caso es esta celda, todo esto dividido para 4, para 4. Enter. Y me salió 19.5. Ahora, como les dije, si este está justo en el medio, no está ni más cerca de un lado ni del otro, voy a utilizar esa misma posición entre el 19 y el 20, ¿no es cierto? Entonces busco el puesto 19, es este, y el 20 es de aquí, entonces está entre estos dos. Y va a estar aquí en el medio. Como en este caso, si ven, tengo el mismo valor de mi ¿cómo es? De mis cuartiles, lo que yo hago